¡Atención! ¡Atención! ¡Se armó el desmadre! ¡Atención, atención! ¡Se armó el desmadre! ¡Prende Radio Revuelo aquí! Alex Servín rompe el libreto, sin censura ni pacto secreto, pura verdad en directo. ¡Revuelo! ¡Revuelo! La derecha al suelo. ¡Revuelo! ¡Revuelo! Servín enciende el fuego. ¡Tierra toda! Se acabó la impunidad para los fifís. Se acabó la impunidad para los fifís. Se acabó la impunidad para los fifís. Bienvenidos a Radio Revuelo, el podcast donde desenmascaramos el imperialismo sin anestesia. Soy Alex Servín y hoy, en este enero del 2026, arrancamos una serie explosiva de 2 episodios sobre el estado terrorista más grande del mundo. En este primer episodio, carnales, vamos a hacer un recorrido histórico que los libros de texto estadounidenses prefieren omitir. Cómo Estados Unidos fue fundado sobre genocidio, esclavitud y terror sistemático, y cómo ese patrón fundacional se expandió globalmente durante el siglo XX. No vamos a hablar de teorías de conspiración, vamos a hablar de hechos documentados, cifras verificables y atrocidades admitidas por sus propios historiadores, desde el exterminio de 5 millones de nativos hasta la creación deliberada de grupos terroristas como Al-Qaeda e ISIS. ¿Por qué es importante conocer esta historia? Porque los mismos patrones se están repitiendo ahora mismo contra países como Venezuela y próximamente contra México y Colombia. Si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla como víctimas. Si este análisis histórico les parece necesario, denle like, compartan con sus contactos y suscríbanse al canal para no perderse el segundo episodio donde revelamos la amenaza actual contra México y Colombia. Activen la campanita y vamos a desempacar 250 años de terror imperial. 1776. El nacimiento de un Estado terrorista. Comencemos por destruir el mito fundacional, carnales. Estados Unidos no nació como un faro de libertad y democracia. Nació como un proyecto genocida de apropiación territorial mediante violencia sistemática. El genocidio indígena, números que hablan. Según el libro American Holocaust del historiador David Stannard de 1992, cuando los colonos europeos llegaron a Norteamérica, la población nativa era de aproximadamente 5 millones de personas. Para el año 1900, esa población se había reducido a menos de 250,000 personas. Lean esos números de nuevo, carnales, de 5 millones a 250,000. Eso es una reducción del 95% de la población. Eso no es encuentro de culturas. Eso no es choque civilizatorio. Eso es exterminio planificado y ejecutado por el Estado. La marcha de lágrimas, terrorismo étnico legislado. Un ejemplo brutalmente documentado es la Ley de Remoción India de 1830, firmada por el presidente Andrew Jackson. Sí, el tipo que está en el billete de $20. Esta ley desplazó forzosamente a 60,000 nativos de sus tierras ancestrales en lo que se conoce como la Marcha de Lágrimas. Durante este desplazamiento forzado, 15,000 personas murieron por hambre, enfermedades, exposición al frío. Familias enteras fueron separadas. Tierras fértiles fueron robadas y entregadas a colonos blancos. Todo documentado por el National Park Service 2023. Esto no fue un error histórico, fue terrorismo étnico calculado, legislado y ejecutado por el Estado para apropiarse de tierras y recursos, es decir, terrorismo de Estado desde el acta fundacional. Esclavitud, 250 años de terror institucionalizado. Y si la esclavitud indígena no fuera suficiente, hablemos de la esclavitud africana. 12 millones de personas traficadas desde África hasta 1865. Terrorismo físico, tortura, mutilación, violación sistemática, terrorismo psicológico, destrucción de familias, identidades, lenguas. Terrorismo legal. Las personas negras eran legalmente propiedad, sin derechos humanos.
Pero Alex, la esclavitud terminó en 1865 con la Guerra Civil, dirán algunos. Falso, carnales. Lo que terminó fue la esclavitud legal. El terrorismo racial continuó. Los linchamientos, terrorismo post-emancipación. Según el Equal Justice Initiative de 2015, entre 1865 y 1950 fueron linchados 4.000 afroamericanos, ahorcados, quemados vivos, torturados públicamente. El crimen, ser negros en Estados Unidos. Estos linchamientos eran eventos sociales. Familias blancas llevaban a sus niños a ver cómo torturaban y mataban a personas negras. Vendían postales con fotos de los cuerpos colgados. Terrorismo como entretenimiento familiar. El patrón fundacional. Terror para control económico. ¿Ven el patrón, carnales? Desde su fundación, Estados Unidos estableció un modelo operativo claro. Identificar recursos deseados, tierras indígenas, trabajo esclavo, deshumanizar a los dueños, salvajes, subhumanos, aplicar terror sistemático, genocidio, esclavitud, linchamientos, legalizar el robo, leyes, tratados fraudulentos, celebrar como progreso, destino manifiesto, civilización. Este patrón fundacional nunca cambió, solo se exportó globalmente. Siglo XX, exportando el terror al mundo. En el siglo XX, Estados Unidos había completado su genocidio interno. Ahora tocaba expandir el modelo globalmente. Filipinas, 1898-1902. El ensayo imperial. La guerra filipino-estadounidense es el primer gran ejemplo de imperialismo yanqui fuera de su continente. 200.000 civiles filipinos muertos según Howard Zinn en su libro A People's History of the United States de 1980. Campos de concentración para poblaciones civiles, torturas sistemáticas, incluyendo la water cure, precursora del waterboarding, ejecuciones masivas de prisioneros. ¿El pretexto? Civilizar y cristianizar a los filipinos. La realidad, controlar el Pacífico y establecer bases militares permanentes. El general Jacob Smith ordenó textualmente: «Quiero que todos los mayores de 10 años sean matados». Esto está documentado, carnales. No es propaganda antiamericana, son sus propios registros militares. Vietnam, 1955-1975. Genocidio químico. Vietnam representa quizás el ejemplo más brutal del terrorismo estadounidense en el siglo XX. Cifras del horror: 3 millones de vietnamitas muertos por bombardeos y operaciones terrestres. Agente Naranja: 20 millones de galones de herbicida químico rociados sobre el país. Napalm: bombas incendiarias que quemaban vivas a poblaciones civiles. Bombardeos más intensos que toda la Segunda Guerra Mundial. Pero lo más criminal del Agente Naranja es que sus efectos continúan hoy, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam 2021. Niños nacidos en 2025 con malformaciones congénitas, 3 generaciones después del conflicto. Es genocidio químico con efectos transgeneracionales. El pretexto: defender la libertad y detener al comunismo. La realidad: control geopolítico del sudeste asiático y demostración de poder militar. Sarcasmo activado. Gracias, tío Sam, por defender la libertad rociando químicos genocidas que siguen deformando bebés 50 años después. ¡Qué humanitarios! Estados Unidos, fábrica de terroristas. Aquí viene la parte que destroza cualquier narrativa oficial, carnales. Estados Unidos no solo comete terrorismo directamente, también crea, financia y arma grupos terroristas cuando le conviene estratégicamente. Al-Qaeda de aliado a enemigo. Durante los años 80, la CIA financió a los mujahedines afganos con $3.000 millones, según documentó The Guardian en 2001. De ese grupo surgió Al-Qaeda. Osama Bin Laden era literalmente un activo de la CIA. Lo entrenaron, lo armaron, lo financiaron, y luego, cuando dejó de servir a sus intereses, se convirtió en terrorista. El 9/11, que mató a 3.000 estadounidenses, fue perpetrado por un grupo creado y armado por Estados Unidos. La ironía es tan brutal que si fuera ficción, nadie la creería. Los Contras en Nicaragua, terrorismo financiado con cocaína. Durante los años 80, la CIA financió a los Contras nicaragüenses con $500 millones, según Amnesty International de 1989.
Estos grupos cometieron 30.000 asesinatos de civiles, violaciones masivas, torturas sistemáticas, ataques a escuelas y hospitales. ¿Y cómo financiaron parte de esta operación? Con tráfico de cocaína, en lo que se conoce como el escándalo Irán-Contra. Vendían armas ilegales a Irán y usaban las ganancias más dinero de coca para financiar terroristas en Nicaragua. El Estado defensor de la democracia literalmente traficaba drogas para financiar terroristas. Dejemos que eso se digiera un momento. ISIS, el monstruo nacido del caos imperial. ISIS no surgió de la nada, carnales. Surgió directamente del caos creado por la invasión estadounidense de Irak en 2003. La invasión mató a 1 millón de personas según The Lancet en 2006. Destruyó todas las instituciones estatales iraquíes, el ejército iraquí, dejando a soldados entrenados sin trabajo, la infraestructura completa del país, cualquier estructura de gobernanza. Del vacío de poder surgió ISIS. Estados Unidos literalmente creó a ISIS mediante su invasión ilegal y luego lo usó como justificación para seguir bombardeando y ocupando. Es un negocio perfecto. Creas el problema, luego vendes la solución. Más invasiones, más bombardeos, más presupuesto militar. Transición al descanso musical. Carnales, ya llevamos mucho tiempo desempacando el horror fundacional y exportado del imperio, desde el genocidio de 5 millones de nativos indígenas hasta la creación deliberada de ISIS, pasando por Vietnam y las mentiras de Irak. Sé que es información densa, brutal, que hierve la sangre. Por eso necesitamos un respiro estratégico. Pero no cualquier respiro, carnales. No vamos a poner música comercial que nos adormezca. Vamos a canalizar toda esta rabia histórica en ritmo rebelde. Les presento la rola que compuse especialmente para este episodio, Imperio Terrorista de Sangre y Mentiras, en estilo rock alternativo pesado, con guitarras distorsionadas, batería agresiva y voces que gritan las verdades históricas que el poder quiere silenciar. Construyeron su imperio sobre huesos enterrados. Pintaron de libertad lo que fue exterminio real. Millones de vidas borradas del mapa para levantar su bandera de estrellas fatales. Linchamientos como fiesta, esclavitud legal, tierra robada con Biblias y fusiles. Destino manifiesto, mentira colonial, la fundación más sangrienta de todos los anales. ¡Despierta ya! ¡Despierta ya! ¡Abre los ojos ante el mal! La historia grita, verdades que duelen al final. ¡Al final! Imperio de sangre disfrazado de luz, siglos de crímenes que llaman virtud, exportan la muerte y predican la paz. El monstruo sonríe mientras clava su cruz. Imperio de sangre que nunca descansa, de oriente a occidente su sombra avanza. Creen al enemigo y luego lo atacan, la rueda infinita de muerte que danza. Napalm cayendo sobre selvas lejanas, químicos quemando futuras generaciones. Entrenaron guerreros en montañas afganas que luego regresaron con nuevas explosiones. En tierras iraquíes buscaron fantasmas mientras el petróleo fluía por sus venas. Nicaragua sangrando por sus causas falsas, financiados con coca de sus propias cadenas. ¡Despierta ya! ¡Despierta ya! ¡Abre los ojos ante el mal! La historia grita, verdades que duelen al final. ¡Al final! Imperio de sangre disfrazado de luz, siglos de crímenes que llaman virtud, exportan la muerte y predican la paz. El monstruo sonríe mientras clava su cruz. Imperio de sangre que nunca descansa, de oriente a occidente su sombra avanza. Creen al enemigo y luego lo atacan, la rueda infinita de muerte que danza. Por bananas derrocaron presidentes, por cobre instalaron torturadores, por litio mienten descaradamente, por oro negro siembran sus horrores. Llaman liberación a la ocupación brutal, llaman intervención al saqueo imperial.
tipos de crímenes que llaman virtud, extortan la muerte y predican la paz. El monstruo visible no se oculta más. Imperio de sangre que avanza voraz, pero los pueblos despiertan en paz. La historia los juzga, la memoria no olvida, y América entera se planta de pie ya. No más, no más, basta ya. El imperio cae, el pueblo es no más, no más, basta ya. El menú del terror. Múltiples modalidades. Estados Unidos no se limita a un solo tipo de terrorismo. Ha perfeccionado múltiples modalidades que aplica según conveniencia. Veamos el catálogo completo. 1. Terrorismo económico. Matar sin disparar. Las sanciones económicas son bombas invisibles que matan lentamente. Cuba, 65 años de asfixia. Bloqueo económico desde 1960. Costo total, $144.000 millones según la ONU en 2023. Escasez de alimentos, medicinas, combustible. Muertes indirectas por desnutrición y falta de tratamientos médicos. Y la ONU ha condenado este bloqueo 31 años consecutivos con votos de 185 más países a favor de levantarlo. Adivinen quién veta. Estados Unidos e Israel. 2 países contra todo el planeta. Irán. Sanciones genocidas. Desde 1979, con intensificaciones cada década. Miles de muertes por falta de suministros médicos, según Amnesty International 2020. Medicamentos para cáncer, diálisis, cirugías bloqueados. No es presión diplomática, es genocidio económico. Humor negro. Llaman a esto sanciones inteligentes. Inteligentes para matar civiles sin que se vean bombas en CNN, más bien. 2. Terrorismo propagandístico. Fabricar consentimiento para la masacre. La mentira como arma de destrucción masiva. Irak 2003. Las armas que nunca existieron. Colin Powell en la ONU mostrando su famoso frasco de Anthrax y hablando de armas de destrucción masiva que Saddam Hussein supuestamente tenía. Todo era completamente falso. Resultados de esas mentiras. 1 millón de iraquíes muertos según Orb Poll 2008. 4.500 soldados estadounidenses muertos, $6 billones gastados, creación de ISIS, caos permanente en Medio Oriente. Y nadie fue juzgado por crímenes de guerra. Nadie. Bush, Cheney, Rumsfeld, Powell, todos viven tranquilamente, porque cuando eres imperio, el derecho internacional no aplica. Panamá 1989, el ensayo de Irak. Manuel Noriega era agente de la CIA metido en narcotráfico. Era su agente narcotraficante, pero cuando dejó de ser útil, lo acusaron de narcotráfico, lo que siempre supieron que hacía, y lo usaron como pretexto para invadir. Resultados. 3.000 civiles panameños muertos, según Inter-American Commission on Human Rights 1993. Control total del Canal de Panamá. Instalación de gobierno títere. Noriega cumpliendo condena en prisión estadounidense por crímenes que cometió mientras trabajaba para ellos. Sarcasmo mode. La justicia estadounidense es hermosa. Te entrenan para traficar drogas, luego te encarcelan por traficar drogas. Eficiencia pura. 3. Terrorismo cultural. Genocidio de identidades. Los internados indígenas representan uno de los crímenes culturales más sistemáticos. 100.000 niños nativos muertos entre 1800 y 1960, según Truth and Reconciliation Commission 2015. Secuestrados de sus familias por la fuerza. Prohibido hablar sus lenguas nativas, abusados física, sexual y psicológicamente, reeducados para borrar su identidad. El lema oficial era matar al indio, salvar al hombre. Sí, ese era el lema oficial.
genocidio cultural como política de Estado. Canadá tuvo un programa similar. En 2021 encontraron fosas comunes con cientos de niños en estos internados. No es historia antigua, carnales. Los últimos internados cerraron en los 90s. 4. Ciberterrorismo. Guerra digital contra civiles. Stuxnet, 2010. Virus informático desarrollado conjuntamente por Estados Unidos e Israel para destruir las centrífugas nucleares de Irán, según documentó The Guardian 2012. Pero el virus no solo destruyó centrífugas, infectó sistemas civiles, hospitales, plantas de agua, redes eléctricas. Es terrorismo cibernético contra infraestructura civil. Y como fue en Irán, nadie en Occidente lo llamó terrorismo. Cuando Estados Unidos hackea infraestructura civil iraní, es operación de seguridad. Cuando hacen lo contrario a ellos, es ciberterrorismo. Doble estándar, nivel experto. Latinoamérica, laboratorio del terror anticomunista. Ahora enfoquémonos en nuestra región, carnales, porque aquí Estados Unidos perfeccionó sus técnicas de terrorismo de Estado. Corea 1950-53. El ensayo de bombardeos masivos. Antes de aplicarlo en Latinoamérica, lo probaron en Corea. 3 millones de muertos según Air Force Historical Studies 1991. 85% de las estructuras en Corea del Norte destruidas. Más toneladas de bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial. Bombardeos de represas que causaron inundaciones masivas. El general Curtis LeMay, jefe de bombardeos, admitió: «Quemamos cada ciudad en Corea del Norte y del Sur también». Sus palabras textuales. Guatemala 1954, golpe por bananas. Jacobo Arbenz era presidente democráticamente electo de Guatemala. Su crimen mortal, implementar reforma agraria que afectaba a United Fruit Company, ahora Chica Brands. La CIA orquestó un golpe de Estado que instaló una dictadura militar. Consecuencias: 200.000 guatemaltecos asesinados, mayoría indígenas mayas. Genocidio documentado por Commission for Historical Clarification 1999. Una toda generación traumatizada e inestabilidad que continúa hasta hoy. Todo por bananas. Sí, leyeron bien. 200.000 personas asesinadas por ganancias de una empresa bananera. Mordaz. Cuando dicen República Bananera, así es exactamente como se crean. Estados Unidos literalmente derrocó una democracia por bananas. Chile, 1973, el 9/11 de Latinoamérica. El 11 de septiembre de 1973, la CIA apoyó el golpe militar contra Salvador Allende, presidente electo de Chile. Bombardeo del Palacio de la Moneda, Allende muere defendiendo la democracia, instalación de Pinochet como dictador, 40.000 personas torturadas según Valech Report 2004, 3.000 desaparecidos, represión que duró 17 años. Henry Kissinger, secretario de Estado estadounidense, dijo textualmente: «No veo por qué debemos quedarnos de brazos abiertos y observar cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo». Es decir, el pueblo chileno votó irresponsablemente por Allende, entonces hay que derrocar la democracia. Esa es la lógica imperial desnuda. Nicaragua 1980, financiando terroristas con cocaína. Ya mencionamos a los contras, pero profundicemos en la operación. 30.000 civiles asesinados, según Human Rights Watch 1989. Ataques a escuelas, hospitales, cooperativas agrícolas, violaciones masivas como táctica sistemática. Financiamiento mediante tráfico de cocaína. Escándalo Irán-Contra. Y el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya condenó a Estados Unidos por uso ilegal de la fuerza en 1986. ¿Qué respondieron Estados Unidos? Ignoraron el fallo, porque las reglas internacionales no aplican al imperio. El Salvador 1980, financiando escuadrones de la muerte. Estados Unidos respaldó juntas militares salvadoreñas que asesinaron a 75.000 civiles, según UN Truth Commission 1993. Masacre de El Mozote, 1.000 civiles asesinados en un día. Asesinato del arzobispo Oscar Romero mientras daba misa. Violación y muerte de 4 monjas estadounidenses. Y Estados Unidos sabía todo esto. Tenían asesores militares en el terreno.
no solo lo sabían, lo financiaban activamente con millones de dólares en ayuda militar. El patrón es claro: terror para control económico. Carnales, después de este recorrido histórico devastador, el patrón queda cristalino. La fórmula imperial: identificar recursos estratégicos, petróleo, minerales, control geopolítico. Si el gobierno no se arrodilla, deshumanizarlo mediáticamente, fabricar pretextos, armas falsas, narcos imaginarios, dictadores. Aplicar terrorismo, económico, militar, propagandístico, instalar gobierno títere que venda los recursos. Llamarlo defender la democracia. Esta fórmula se ha aplicado consistentemente desde 1776 hasta 2026. Solo cambian los nombres, las geografías, los pretextos superficiales. El patrón es idéntico. ¿Por qué este episodio histórico es urgente? Porque el mismo playbook se está activando ahora mismo contra Venezuela y se está preparando contra México y Colombia. Las acusaciones sin pruebas contra Maduro, las amenazas militares de Trump, la designación de carteles mexicanos como terroristas, el aumento de presupuesto militar para Latinoamérica, son las mismas señales que precedieron a Irak, Libia, Panamá. Si no conocemos esta historia, si no reconocemos el patrón, estamos condenados a ser testigos pasivos del próximo genocidio imperial. Continuará en el episodio 2. En nuestro próximo episodio, carnales, vamos a conectar toda esta historia con el presente inmediato. La complicidad de Europa y la OTAN en el terrorismo global, las amenazas específicas contra México y Colombia paso a paso, por qué ahora es el momento que el imperio eligió para atacar y ¿qué podemos hacer para resistir organizadamente? Este episodio fue la historia. El próximo es la advertencia urgente. Llamado a la acción. Si este recorrido histórico les abrió los ojos o confirmó sus sospechas, denle like para que el algoritmo lo muestre a más personas. Compartan masivamente porque la educación histórica es resistencia. Suscríbanse y activen la campanita para el episodio 2 que sale esta semana. Comenten qué les pareció y qué otros temas históricos quieren que cubramos. Organícense localmente, porque la historia nos enseña que solo la resistencia organizada detiene imperios. Reflexión final. Estados Unidos fue fundado sobre genocidio y construido con esclavitud. Ese pecado original nunca fue expiado, nunca fue juzgado, nunca fue reparado. En cambio, fue exportado globalmente como modelo de civilización. Los 5 millones de nativos exterminados, los 12 millones de africanos esclavizados, los 3 millones de vietnamitas asesinados, el millón de iraquíes masacrados, no son errores históricos, son el modus operandi del imperio más terrorista de la historia humana. Y ese imperio ahora apunta sus armas hacia México y Colombia. La historia nos advierte. ¿Vamos a escuchar? Soy Alex Servín. Nos vemos en el episodio 2, donde revelamos el plan actual contra nuestros países y cómo resistir. No olviden, no perdonen, no se arrodillen ante el imperio terrorista. Se acabó el programa, pero no la llama. Alex Servín se retira, la lucha nunca expira. Nos vemos en las calles, compa. Radio